Más alta, como la belleza más española. Hombre, el vice. El vice. Tengo que confesaros sinceramente que desde la elección y nombramiento del compañero Pedro, nuestra sintonía ha sido total y absoluta. Por muchos motivos. Por muchos motivos porque creo que prácticamente nuestra llegada ha sido por meses de diferencia. Hemos dado ese salto con mucho ímpetu y de alguna manera, y aquí tengo que hacer una pequeña declaración, yo estuve en un taller y he llegado a plantar hogueras en una noche. Sí que es cierto, y aquí se ha dicho, que hay una parte de vuestro trabajo que la vive todo Alicante, y esa parte que nace desde el momento de la planta hasta que la hoguera está plantada y su posterior cremado. Pero la parte de los talleres no todos los alicantinos y alicantinas la conocen, ese sufrimiento a nivel económico, ese sufrimiento de ver que no se llega en tiempo, de que sufre los problemas de que los diferentes hogueras no pueden llegar a los pagos. Y como bien decía mi compañero Carlos, sois verdaderos empresarios, en este caso del cartón, que tenéis que usar vuestra imaginación para poder llegar a plantar, muchas veces poniendo entre vosotros y haciendo gala de una gran solidaridad de todos vosotros cuando alguno tiene algún problema en el momento de la planta. Yo sinceramente, como foguerera que soy desde hace muchos años, porque empecé, era niña, pequeña, muy pequeña. Sin vosotros las hogueras no es que fueran diferentes, es que simplemente no existirían. Y eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente siempre. Las hogueras alicantinas, sin vosotros, no existirían. Existirían otras fiestas posiblemente, existirían otros monumentos, pero no existirían nuestras hogueras. Gracias por el esfuerzo que hacéis año tras año. Gracias porque a pesar de que los momentos vienen unas veces mejores y otras veces peores, seguís estando ahí. Gracias por seguir animando a la gente a ser artista. Hoy en día estamos en un momento muy difícil, saber que estamos aquí. Los monumentos son base fundamental de la fiesta de hogueras. Tenemos que buscar el equilibrio en estos tiempos de crisis. Y no tengo ninguna duda de la responsabilidad de todos los artistas de este gremio al respecto. Estoy seguro que este año nos esforzaremos al máximo para ofrecer una enorme calidad artística en nuestros monumentos, imaginación e ingenio. Pero es necesario mejorar, nosotros y también vosotros. Nosotros también podemos hacer nuestro trabajo diario y vosotros un esfuerzo de confianza hacia este colectivo. Queremos recuperar la confianza de los alicantinos y queremos que nos ayudéis. Tenemos que reforzar la colaboración y participación del Ayuntamiento y la Federación con los artistas para abordar de forma clara los problemas a los que se enfrenta la fiesta y, en consecuencia, este gremio. Referente a lo que comentaba Pedro, para nosotros, para la Federación, os lo vuelvo a repetir, es una enorme satisfacción que nos acompañéis en la ofrenda de flores, pero que no sea solamente el maestro mayor del gremio y el vicemaestro mayor, sino todos los agremiados que aquí estáis esta tarde, que nos podéis acompañar en la ofrenda, que verdaderamente se vea la Rambla repleta, bueno, pues tanto de lo que son gente de la fiesta de hogueras como vosotros, como los artistas, que en definitiva siempre digo lo mismo, aquí no hay dicotomía posible, la fiesta, la esencia sois vosotros, sin la hoguera no existiría nada. Como madre de la fiesta lo tenemos que cuidar y desde la Federación nos comprometemos a estar a vuestro lado en lo que necesitéis y, por supuesto, a colaborar con todos vosotros en aquello que esté en nuestra mano. Siempre estaremos a vuestra entera disposición. Y voy a finalizar haciéndoos una petición. Por favor, señores artistas, intenten sacarme completamente vestida. El próximo mes de junio, porque he de decir
que si no, correrán el riesgo, que no se grabe esto, por favor, de no acertar en las medidas que ustedes dan. Así que, queridos compañeros, enhorabuena de todo corazón. Aprovecho para desear feliz Navidad y que el año 2012, dentro de los problemas que pueda traer, sea lo mejor que pueda ser para todos y cada uno de vosotros, porque si es lo mejor para todos vosotros, será lo mejor también para la ciudad de Alicante y sobre todo para el mundo de la fiesta. Gracias.